Dios los bendiga a todos. Como mencionó el hermano Elmer el domingo pasado, hoy yo, hermano Edicito, estaremos trayendo el mensaje. Y pues nosotros decidimos cada uno traer un buen hábito de un buen cristiano. Y mi buen hábito es la obediencia a Dios. La obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo y el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hoy compartiré unas razones del por qué hay que ser obedientes a Dios. Mi primera razón es porque Dios manda a serle obediente. Esto lo podemos ver en Jeremías 7:23, donde Dios dice: Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y también podemos ver en el Antiguo Testamento que aunque Dios enfatizaba los sacrificios de animales, realmente valoraba más la obediencia. Eso lo podemos leer en 1 Samuel 15:22, que dice: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí Dios había mandado a Saúl a destruir a los amalecitas, a matar a todos y a cada uno de ellos, y hasta los animales mandó a matar Dios. Pero como podemos ver en el versículo, Saúl no hizo así. Saúl desobedeció a Dios. Saúl guardó lo mejor del ganado para sacrificios. Y eso está mal. Dios prefiere la obediencia. Ahora, mi segundo punto de por qué hay que obedecer a Dios es porque la obediencia demuestra nuestra fe. La desobediencia de Saúl mostró su falta de fe, y eso lo llevó a perder el reino. Cuando desobedecemos a nuestro Señor, nos cuesta la bendición de ser salvos. No siempre vamos a entender los mandamientos del Señor, pero tenemos que tener fe en que Él, el Todopoderoso, conoce lo mejor para nosotros, y obedeciéndole, demostramos que en Él creemos. Mi tercer punto es que la obediencia glorifica a Dios. Jesús se refiere a sí mismo en Juan 15:4 como la vid y a los cristianos como los pámpanos. Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Permanecer es obedecer. El cristiano obediente lleva mucho fruto y su obediencia glorifica a Dios. Mi cuarto punto es: la obediencia produce victoria. La estrategia del enemigo, o sea, Satanás, es influenciarnos para que desobedezcamos a Dios. Este fue su propósito en el huerto de Edén cuando tentó a Eva, y sigue siendo su objetivo hoy día. Pero Santiago 4:7 nos enseña cómo ser victoriosos y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo único que tenemos que hacer es someternos a Dios, o sea, que debemos de obedecer a Dios en todas las cosas para ser triunfadores contra Satanás. Mi quinto punto es: la obediencia demuestra nuestro amor a Dios. Jesús dijo en Juan 14:23 al 24: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amor es una palabra que requiere acción, y resulta en obediencia y en deseo de agradar a Dios. Quien dice amar a Dios, pero no lo obedece, en verdad no lo ama. Para amar a Dios hay que obedecerlo en todo momento.
Ahora voy a compartir 3 pasos para andar en la obediencia. El primer paso es lea y estudie la palabra. La Biblia debe ser la base para nuestra obediencia y crecimiento espiritual. El segundo paso es confiemos en que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Él conoce lo mejor para nosotros. Y mi tercer paso hacia la obediencia es sencillamente hacer lo que Dios nos dice, seguir sus mandamientos. Para ir terminando, la desobediencia trae consecuencias. Adán y Eva solo tenían un mandamiento, pero no lo cumplieron, desobedecieron a Dios, y eso trajo consecuencias. Mas a Jesús obedeció a Dios, y eso trajo nuestra salvación. Ahora, ¿cuál va a ser el ejemplo? ¿Cuál va a ser tu ejemplo a seguir? ¿Jesús o Adán? ¿La obediencia o la desobediencia? Dios los bendiga a todos. Los dejo con Luisito y su mensaje. Dios los bendiga a todos. Hace más de un año que no me paro aquí al frente y pararme de nuevo me da un poquito de nervios, pero esperemos que con la ayuda de Dios pueda dar muy bien este mensaje. El tema que yo escogí fue el de la empatía. Pues Emanuel me mandó un mensaje y me dice, mira, queremos hacer los mensajes como en conjunto de las cualidades de un cristiano, y yo pensé, pues, ya Esteban cogió el de la obediencia. ¿Cuál fue el que tú cogiste, Manuel? ¿Cuál? La oración. Y dije, pues la empatía, porque Dios nos manda que nos amemos a todos, amemos al prójimo como a nosotros mismos, y una manera de hacerlo es ser empático, comprender cuando una persona está en una situación difícil, ponernos en su lugar para poder de esa manera sentir lo que esa persona siente y no ser hirientes con ellos, ni hacer comentarios fuera de lugar, tratar de ser comprensivos. Entonces, una pequeña introducción a lo que es la empatía, pues eso es ponerse en el lugar de otra persona y tratar de ser pues empático. Y yo tengo aquí unas anotaciones. Y primero, para ser movidos a misericordia hay que experimentar la empatía. La misericordia es como la misericordia que Dios tiene con nosotros. Cuando nosotros nos equivocamos, decimos, Señor, ten misericordia de mí, o ten misericordia de esa persona que cometió este error, hizo esto, hizo lo otro. Y la misericordia es como un perdón que Dios nos da y una oportunidad como de empezar de nuevo. Entonces, quiero empezar con unos textos que son ejemplos de lo que es la empatía, que están escritos en la Biblia. El primero, a ver si no se me pierde, es Lucas 10:27. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos manda a amarlo a Él sobre todas las cosas, pero también nos manda a que amemos a nuestro prójimo. Y como dije al principio, una forma de amar a nuestro prójimo es poniéndonos en sus zapatos cuando está en un momento difícil y siendo empáticos con Él. Otro texto que quiero compartir es Mateo 15:33. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ahí vemos cómo Dios se compadeció de nosotros en aquel momento, no necesariamente nosotros mismos, sino aquellas personas que estaban con Él. Y Él vio que tenían hambre y no dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo no necesito tal vez comer, porque Él era poderoso, pero decía que le daba pena, como dice aquí, que tenía compasión,
Entonces él se preocupó porque esas personas pudieran comer algo, no quería que les pasara nada malo. Y eso es parte de la empatía. También otro que hay por aquí es Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús era el Hijo de Dios y Él tenía fortaleza, porque si no hubiera tenido fortaleza no hubiera morido por nosotros de la forma en que murió. Y podía pasarle por el lado a esa persona sin sentir nada, porque era una simple persona, pero Él se conmovió. A veces nosotros nos creemos superhumanos y vemos a alguien pasando por un momento difícil o pidiendo dinero en la calle, sea para comida o para comprar algo que no le alcanza. A veces hay gente que pide para gasolina, a veces también piden para vicio, pero lo importante es uno hacer la buena obra sin mirar como dicen, hacer el bien sin mirar a quién. Y Jesús se conmovió al ver a esa mujer llorando. Entonces, para mi mensaje, que son unas anotaciones, dice: no todas las personas malas son así porque les place o porque siempre lo fueron. Si nos ponemos en su lugar, veremos qué suceso o qué experiencia los hizo cambiar de esa manera podremos ser más misericordiosos con dichas personas y podremos verlos de manera distinta. Yo estoy trabajando en la universidad y el trabajo no es un trabajo malo, es un trabajo que es bueno. Pero en estos días llegó un compañero que estaba de vacaciones y es una persona que para uno tratarla uno tiene que tener el amor de Dios en su vida, porque si no puede sacar de quicio a uno. Y yo me acuerdo, yo llegué el viernes a casa, en vez de llegar feliz, porque era fin de semana largo, llegué molesto y lo primero que hice fue hablar con mami y le dije: mira, me pasó esto y esto, tuve una mala experiencia con esta persona. Y mami me dio un consejo, me dice: Luisito, no puedes molestarte con él, tienes que ver qué fue lo que le pasó a esa persona, porque es así, porque nadie nace malo porque quiere. A veces las malas experiencias de la vida hacen que las personas cambien y tienes que tratar de saber qué fue lo que le pasó a esa persona para que en vez de verlo con ojos de coraje lo puedas ver con ojos de amor, como Dios nos ve a nosotros. Y a veces nosotros le ponemos la cruz a una persona por una primera apariencia que nos dio o una primera impresión que no fue la correcta y ya dejamos a esa persona tachada por el resto de su vida y a veces ni le hablamos o necesita algo y nos negamos a ayudarle y no podemos ser así. Tenemos que ser empáticos y si esa persona pasó una mala experiencia, sea por el padre o algún familiar, algún hermano o lo que sea, nuestro deber es ser empáticos y decirle si los podemos ayudar en algo, hacer lo que nos gustaría que hicieran con nosotros si estuviéramos en esa situación. Otro apunte que tengo es este. Hoy en día se exige mucho la igualdad en todo, pero no están de acuerdo a la hora de ponerse en los zapatos de otras personas. Hoy en día los padres reprimen a sus hijos y hijas en sus doctrinas erróneas sin permitir que el niño o niña decida lo que quiere ser. Eso sucede por no ser empáticos con nuestros propios hijos. De seguro a la edad del menor les hubiera gustado tomar sus propias decisiones también. Esto es lo que quiero hacerles ver. Estamos en un mundo que se está torciendo mucho. Y a veces los padres tienen unos ideales erróneos porque sus propios padres no les enseñaron los valores que debían y tal vez no los orientaron como se supone. En esta generación hay muchas personas que practican lo que es el ateísmo o cualquier otra religión, sea musulmana, católica o también hay otras como los pentecostales. Hay muchos tipos de religiones que se practican hoy en día. Y a veces vemos que los padres tienen un hijo o una hija y quieren enfocarlo en solamente esa religión, o también no tiene que ser religión necesariamente, también puede ser en algún trabajo o hasta
allá en el oriente los obligan a casarse con personas solamente por dinero. Y los otros días estábamos hablando en las clases de los jóvenes, que tomamos los sábados, acerca de los padres que son ateos y obligan a sus hijos a ser ateos. Se supone que si uno es padre y uno tiene un hijo, uno quiere lo mejor para él. Y si el hijo quiere seguir a Dios y quiere servir a Dios, uno debe dejarlo, no debe reprimirlo ni obligarlo a que sea como es el padre. Si el padre tal vez necesitaba una orientación que nunca tuvo, o un padre que fuera amoroso y le enseñara de Dios en su vida. Entonces, también en la película de Dios no está muerto, había un caso que era similar. El padre era musulmán y tenía una hija. Entonces la hija quería servir a Dios, pero el padre se lo negaba y le decía: no, tú no puedes servir a Dios de esa manera porque tu religión es esta, no es el cristianismo como tal. Y en la película se ve como la muchacha pasa por momentos difíciles y hasta llora por querer seguir a Dios y su padre no la deja. Pero al final de la película, pues el padre se conmueve y termina ayudando a su hija a seguir a Dios, y él también sigue. Entonces, debemos darle la libertad a las personas de que decidan seguir a Dios si así lo quieren, y no encasillarlo en solamente una doctrina, una religión o una profesión específica. Por último, debemos de ponernos en el lugar de Dios, en el lugar de Jesús, quien fue que murió por nosotros en la cruz, ya que Él se puso en nuestro lugar para salvarnos. Una vez logremos ponernos en su lugar, todo lo que hoy no entendemos lo vamos a comprender. Traje este otro punto, que es el final, porque a veces a nosotros, los humanos, conocemos a una persona, algún compañero de escuela, universidad o trabajo, se junta con nosotros para obtener algún beneficio. A mí en la escuela me pasaba, se juntaban conmigo, yo terminaba haciéndole los trabajos, los proyectos, y a veces hasta alguna asignación se las pasaba. Luego que pasaba ese momento, recibían la nota y no me volvían a hablar hasta que tenían otro trabajo por hacer, otra asignación, o necesitaban ayuda nuevamente. Y yo en lo personal pues me sentí usado, me molestaba, porque no era una amistad sincera, era solamente por conveniencia. Y yo pensando decía: Jesús murió por nosotros y nos dio la oportunidad de ser salvos nuevamente, y a veces nosotros desperdiciamos esa oportunidad y solamente buscamos de Dios o vamos a la iglesia cuando estamos apretados, cuando se nos acaba el trabajo o cuando nos pasa alguna situación difícil. Y una vez logramos recuperarnos espiritualmente o mentalmente o como sea, pues volvemos a la vida antigua y dejamos a Dios a un lado. Entonces debemos ponernos en ese lugar de Jesús para ver lo que Él siente cuando nosotros hacemos eso con Él. Porque el deber del cristiano es seguir a Jesús en sus días buenos y en sus días malos. Es prácticamente como un matrimonio, que también lo estábamos hablando en la clase de ayer. Una vez uno se bautiza, es una decisión que uno toma para el resto de su vida y no solamente por un cierto tiempo, y tampoco el bautismo significa que automáticamente uno está salvo, porque hay unas reglas que hay que seguir y hay unos procesos. No es que ya por uno ser sumergido y después te sacan del agua, ya tú puedes hacer lo que sea y no vas a ser condenado. Debemos estar pendientes en eso y llevar ese vínculo que hicimos con Dios como un matrimonio. También en otra clase de los jóvenes estuvimos hablando me salí un poquito del tema, pero estuvimos hablando que un matrimonio es una decisión que uno hace para toda la vida, y de igual manera es el bautismo con Dios, es una decisión que uno debe estar bien seguro y respetarla hasta que sea nuestro día final. Entonces mi exhortación final es que aprendamos a ser empáticos con los demás. Si vemos a algún hermano que está pasando por un momento difícil, no hacernos de la vista larga, algún familiar, algún compañero, alguna persona que no conozcamos también, porque Dios no nos dice solamente a tu familia o a tus compañeros, Él nos dice a tu prójimo, y
nuestro prójimo es todo aquel que está en la calle, todo aquel que nos rodea, sea familia o no. Y debemos ser empáticos, y cuando estemos en un sitio y hay alguien con una necesidad, no cerrarnos a no ayudar por temor al que dirán o qué van a pensar, sino hacerlo de corazón porque Dios nos manda eso. Y ese fue mi pequeño mensaje. Espero les haya edificado. Los dejo con el hermano Emanuel. Que el Señor bendiga a todos. Como han mencionado, pues hoy nos tocó a los tres dar el pequeño mensaje y habíamos decidido, como han mencionado, mencionar hábitos o cualidades de un cristiano. Esteban mencionó la obediencia, que estuvo muy bueno, igual que Luisito mencionó la empatía, que es otro tremendo mensaje, y yo voy a hablarles sobre la oración. ¿Ok? En mi opinión, yo pienso que la oración es algo muy importante. Es algo que se puede decir que es algo que nosotros como cristianos más hacemos, porque en cualquier momento podemos orar, porque eso es hablar con Dios. Oramos cuando estamos guiando, oramos cuando estamos en nuestra casa, en nuestra privacidad, oramos en comunión, ¿verdad? La oración nosotros la usamos mucho y es bien necesitada. Entonces, si la oración, ¿verdad?, la usamos mucho y es necesitada, debemos entender lo que es la oración, ¿verdad? Debemos entender cómo orar, que en momentos pasados Elmer nos ha enseñado cómo orar con el Padre Nuestro, ¿verdad? Eso era un buen ejemplo que nos dejó Cristo. Debemos entender a quién nosotros estamos orando, y claramente solo oramos a Dios, ¿verdad?, el Padre. No oramos a ningún instrumento, ningún objeto, ningún animal, nada, porque todo eso es inútil, ¿verdad? Oramos al Dios Padre por medio de Jesús, ¿verdad? Por eso nosotros decimos en el nombre de Jesús, porque Jesús es el intermediario de nosotros y el Padre. Entonces, hoy yo les voy a hablar de que por qué nosotros oramos, por qué cosas o por qué nosotros oramos, ¿ok? Y la primera que voy a mencionar es que nosotros oramos para desahogarnos, ¿ok? La oración la podemos utilizar para desahogarnos cuando algo nos causa estrés, cuando algo nos preocupa, cuando algo nos da miedo, ¿verdad? También la podemos utilizar cuando sentimos culpa por un pecado. Podemos utilizar eso para desahogar, ¿verdad? Podemos utilizar la oración para eso. Primero voy a hablar un poquito sobre cuando algo nos da ansiedad, ¿verdad? Vemos que en este mundo, cuando vemos muchos ejemplos de gente le da ansiedad, buscan 1.000.000 de maneras para resolverlo, pero aquí en el mundo, ¿verdad? Buscan medicinas que terminan siendo drogas, buscan tal vez en personas que tal vez no le da una solución correcta, a veces creen que la solución es quitarse de la vida, y lamentablemente eso es totalmente erróneo. O tal vez cosas que aquí en este mundo, ¿verdad? Porque a veces hay terapias, hay psicólogos, hay muchas cosas, pero yo pienso que lo primero que nosotros debemos hacer es buscar a Dios. El otro día en una clase bíblica estábamos hablando se me olvidó el tema, pero mami me sugirió hablar sobre el versículo que dice ser como niños, ¿verdad? Y no quiere decir que seamos como niños, como que vamos a actuar inmaduramente o vamos a ir cojeteando por ahí como hacen ellos, ¿verdad? Sino que vamos a ser puros de corazón. Y los niños, como son puros de corazón, cuando ellos tienen miedo, cuando sienten ansiedad, cuando se caen y no tienen nada, pero como quiera, quieren ir a donde su padre, ¿verdad? Donde sus padres. Daddy, me di aquí, esto me preocupa, esto y lo otro. Pues así mismo nosotros debemos hacer. Nosotros debemos ir a nuestro Padre, que es Dios, que ese es el mejor Padre que hay en el mundo, ¿verdad? Y debemos decir lo que nos preocupa. Debemos desahogarnos con nuestro Padre. Vamos para 1 de Pedro 5, del 6 al 7. 1 de Pedro 5, del 6 al 7, que dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí nota que Pedro no dice que resolvamos el problema nosotros, y tampoco dice
que oremos a Dios para una solución. Yo pienso que ese es el paso 2. Nuestro primer paso es desahogarnos, porque cuando nosotros estamos buscando soluciones mientras estamos en estrés, mientras estamos en ansiedad, yo digo que no funcionamos totalmente porque tenemos ese estrés en nuestra mente. A veces tomamos, cuando estamos en estrés, decisiones a la ligera, decisiones que no son correctas, nos ponemos muy nerviosos y cuando era algo bien sencillo. Pues por eso yo digo que hay que desahogarnos primero, pues no como yo digo, sino como dice el versículo. Cuando nos desahogamos con Dios, en ese momento sentimos una paz, porque ¿qué estamos haciendo? Toda esa ansiedad, todo ese miedo, lo estamos poniendo sobre Dios, ¿ok? Y sentimos esa paz, ese alivio, y entonces es que pedimos a Dios por una solución, porque ya estamos calmados, estamos en nuestros cabales, ¿verdad? Estamos sabiendo lo que estamos haciendo. Hay que desahogarnos con Dios y luego buscar una solución. Y yo he hablado de desahogarnos cuando tenemos ansiedad, pero también dijo cuando nos sentimos culpables por un pecado. Cuando tenemos un pecado, una tentación, o cuando pecamos mucho que se convierte en un vicio, puede ser alcohol, puede ser la droga, puede ser la pornografía, puede ser mentir, robar, etc. Cuando un pecado se vuelve constante, yo digo que ya se convierte en un vicio. Cuando quieres resistir la tentación, pues debes hacer igual, que es ponérselo en las manos de Dios, darle ese yugo a Jesús, ¿verdad? Y no quiere decir que vamos a poner todo eso en las manos de Dios y nos vamos a lavar las manos. Claramente no. Es como dije, primero hay que desahogarnos con Él. Cuando alguien se desahoga, ¿verdad? No sé si cada uno ha tenido una experiencia de que alguien viene a donde uno y se desahoga. A mí me ha pasado. Esa persona no está pidiendo que le digas qué hacer, o no está pidiendo un consejo, o no está pidiendo que la ayude. Solo está pidiendo que la escuche. Y eso es desahogarse. Y cuando nosotros nos estamos desahogando con Dios, Dios nos está escuchando. ¿Ok? Entonces, ese es mi primer punto de que por qué nosotros oramos. Para desahogarnos con Dios. Y luego, pues podemos pedirle una solución, ayuda, ¿verdad? Pero primero hay que desahogarnos. Segundo, nosotros necesitamos orar para que Él nos bendiga física y espiritualmente. ¿Ok? Vamos para Mateo 7:7. Mateo 7:7, que dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús aquí nos dice que le pidamos al Padre, ¿verdad? Aunque Dios ya sabe lo que nosotros queremos, Dios lo sabe todo, pero Él dice que le pidamos, ¿verdad? Pero hay que estar siempre en nuestra mente que Dios va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, a su tiempo y a su propósito. Nosotros le podemos pedir algo a Dios, pero si no está en su voluntad, ¿verdad? Pues es porque nos conviene a nosotros, porque Dios nunca hace nada que no nos convenga. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y si Él, ¿verdad? Responde a nuestras oraciones, tenemos que estar en cuenta que es a su tiempo y a su propósito, ¿verdad? Porque como Dios lo sabe todo, pues Él sabe cuándo va a ser el mejor tiempo para que Él te pueda dar esa petición. Segundo, algo que yo encuentro, ¿verdad? Que también me puse a pensar, es que nosotros creemos que somos totalmente independientes. Me explico. A una cierta edad, ¿verdad? Luisito y yo estamos cerca de esa edad, que cuando un joven ya está entrando a esa vida adulta, está buscando trabajo, está ya mismo una casa, una pareja, una familia, ¿y qué hace? Se independiza de su padre terrenal. Está escrito en la Biblia, ¿verdad? Hay que apartarnos de nuestros padres y empezar nuestra propia familia, ¿verdad? Y ahí pensamos que somos independientes. Y no tan solo eso, hay muchas personas, ¿verdad?, que fueron criados por sus abuelos, por sus tíos o una persona, etcétera, ¿verdad? Independiente quiere decir que no dependemos de nadie en este mundo. Pero nosotros en realidad somos 100% dependientes, pero de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos provee el dinero para poder comprar las cosas. Dios nos provee nuestros alimentos, el agua, un techo, la salud. Tú mencionas lo que Dios lo provee. Nada en este mundo es nuestro, nada en este mundo sin Él podemos obtenerlo. Pero uno piensa,
Pero hay gente que no tiene a Dios y son millonarias y tienen todo lo mejor de este mundo. Dios no solo nos provee físicamente, sino también nos provee espiritualmente. Esas personas tal vez tengan lo mejor de este mundo, pero están vacíos por dentro. Pueden tener tantas cosas, pero se sienten incompletas. Yo conozco cuántas veces en las noticias sale que esta persona famosa se mató o se suicidó porque se sentía vacío, etc. Dios también nos provee físico, pero también nos provee espiritualmente, porque Dios nos provee la paz, nos provee sabiduría, nos provee la salvación si nos mantenemos firmes, ¿verdad? ¿De qué vale si tenemos todo en este mundo, pero no tenemos la salvación? Nos provee la misma Biblia. ¿Cuántas personas no conocen a Dios porque no hay una Biblia en su país, en su casa, ¿verdad? Nosotros tuvimos ese gran privilegio de tener padres o alguien que haya hablado, ¿verdad? Etcétera, de haber escuchado la Biblia. Debemos estar agradecidos porque estamos en una iglesia, ¿verdad? Muchas personas están solos, ¿verdad? Debemos dar gracias porque estamos en una comunión, aunque no somos muchos, ¿verdad? Pero es algo, ¿verdad? Donde están 2 o 3, Él va a estar, ¿verdad? Debemos estar agradecidos de que tenemos esta familia, no muchas personas, su familia de sangre, ¿verdad? Los apoya como la familia en Cristo nos apoya. Y yo me siento más bendecido todavía porque mi familia de sangre es mi familia también en Cristo. Entonces es como una misma familia, ¿verdad? Pero por eso nosotros siempre debemos estar agradecidos y orar para pedir esas bendiciones, porque Dios nos provee físicamente y espiritualmente. Desde Adán hasta el niño que haya nacido hoy día es totalmente dependiente de Dios. Y mi tercer y último punto de que por qué nosotros oramos es porque es necesaria, porque a través de la oración santificamos y purificamos todo lo que tenemos para consumirlo o usarlo con conciencia limpia y un corazón alegre. Vamos para 1 Timoteo. 1 Timoteo 4, del 4 al 5, que dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma en acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Uno ve los primeros versículos de Génesis cuando Dios dice creó la luz, ¿verdad? Creó las plantas, creó los animales, creó el ser humano. Él decía, y esto fue bueno, y esto fue bueno, y esto fue bueno, ¿verdad? Dios no creó nada que fue imperfecto. Todo lo que creó Dios fue perfecto. Nosotros fuimos creados por Dios perfectamente. Pero ¿qué pasa? Al nosotros introducir el pecado en nuestras vidas es que nos volvemos imperfectos. Yo digo que todo lo que hay en este mundo es bueno, pero el pecado lo trastorna a hacerlo malo. Hay una película que se llama Matrix, no sé si la han visto. Daddy siempre da ese ejemplo porque en Matrix nada es lo que parece. Eso puede parecer a alguien, pero en realidad es otra persona para hacerte caer. Así mismo es en nuestra vida, vida real. El mismo Pedro fue utilizado por Satanás para hacer a Jesús caer, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, lamentablemente, Satanás puede utilizar, ¿verdad? Por eso debemos estar firmes. Por eso pienso que este mundo está trastornado. Hoy en día, cosa que antes era malo, lo están haciendo, ¿verdad? Que sean permitibles, lo están haciendo ley, lo están apoyando. Tienen mucha gente que está así, sí a eso, pero las cosas que antes eran permitidas, que son de Dios, ¿verdad? Que nosotros obedecemos, pues hoy en día lo quieren sacar, ¿verdad? De la ley, no quieren seguirlo, dicen que es innecesario, ¿verdad? Y por eso pienso que este mundo tan perfecto ha sido trastornado por el pecado. Pablo en Romanos 7 dice que no es él, sino su cuerpo, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos, pero el cuerpo no. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo discípulos de Cristo, podemos vivir en un mundo tan trastornado? El mismo versículo dice, ¿verdad? Por medio de la palabra y por medio de la oración. La oración es nuestra única forma de comunicarnos con Dios. Si no nos pudiéramos comunicar con Dios, no seríamos ni cristianos. Porque si no nos podemos comunicar con ¿verdad? Con el que creó, ¿verdad? Todo, con el que nos dio vida, estuviéramos perdidos. Tú ves los pollitos cuando la mamá no está, se vuelven locos. Algunos se mueren, algunos se van por aquí, se pierden. Pues nosotros, al Dios darnos ese regalo
¿verdad? Que fue comunicarnos por Él por medio de Cristo, pues es que encontramos la salvación, es en que encontramos paz, es en que nos desahogamos, es que podemos pedirle lo que necesitamos, es en que prácticamente podemos estar felices en este mundo. ¿Okay? Por eso los exhorto a los que no han encontrado a Cristo, ¿verdad? Hoy en día, o los que no se han bautizado, se bauticen para que puedan recibir el perdón y para que puedan recibir la gracia de la oración, que yo pienso que es un arma, ¿verdad? Es un instrumento, es un pedido de ayuda, yo pienso que la oración, podemos hablar de él podemos estar una semana aquí hablando de la oración, de tan grande que es el tema de la oración, porque la oración, hay muchas personas que piensan, pues, solo cerrar los ojos ¿verdad? y hablar, pero en realidad tú estás hablando con Dios. Y hay muchas personas que dicen, no, yo no sé orar, pero hay que acordarnos de que Dios es nuestro Padre. ¿Y cómo uno habla con su Padre? Con respeto, ¿verdad? Y hablando lo que uno siente. Que así mismo es hablar con Dios, no hay que hablar de forma fina, digo yo, de forma que solo hablemos algo que ni siquiera nosotros creemos o ni siquiera tenemos en nuestra mente, o hablar por hablar, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen eso, sino que hablemos con Dios con toda nuestra confianza, con respeto y con amor. ¿Okay? Y les exhorto que en este mundo tan perdido seamos ese faro de luz con la oración. Que se los bendiga a todos.